Bienvenidos sean todos a Dios sabe lo que hace. Seguimos en la serie de los Yo Soy de Jesús. Y en esta oportunidad, Jesús nos revela que es el pan de vida, que Él es el alimento, que no solamente Él es camino, verdad y vida, que no solo es la luz que ilumina nuestra existencia, que no solo es el pastor que da la vida por las ovejas, que no es nada más la vid verdadera, sino que Él es el pan vivo bajado del cielo. Quien come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. Es decir, a Jesús hay que comerlo. Jesús hay que comérselo porque es el alimento que nos sacia. Es el alimento que nos da la vida. Y estas fueron las palabras que Jesús dirigió a la multitud, diciendo: yo soy el pan de vida. Él se dirige a la multitud que lo buscaba un día después de hacer el gran milagro de la multiplicación de los panes. Y este discurso de Jesús, decir yo soy el pan de vida, muchos de ellos se alejaron de él, incluso discípulos de él dejaron de acompañarlo. Pero otros discípulos como Pedro, aunque no entendían muchas cosas, respondieron con firmeza diciendo: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y es que si uno no come, se muere. Incluso en el Padre Nuestro uno dice una frase muy hermosa: danos el pan de cada día. Así como usted y yo necesitamos el pan físico para vivir, es decir, necesitamos el alimento para seguir existiendo, para seguir caminando. Así como usted y yo necesitamos el alimento físico, necesitamos el alimento espiritual. Hoy podemos entender mejor esta palabra de Jesús a través de las enseñanzas y revelaciones dadas por el Espíritu Santo a sus apóstoles. Pero yo quiero invitarlo a que usted y yo podamos descubrir la importancia de que Jesús nos dice que Él es el pan de vida. Mire, la primera vez que aparece la palabra pan en la Biblia, aparece en el libro del Génesis, después que el hombre peca, que viene la caída. El Señor le dice en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 19, le dice al hombre: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra donde fuiste sacado, porque eres polvo y en polvo te convertirás. Y es que la desobediencia del hombre lo llevó a la propia condena, pues tendría que hacer grandes esfuerzos el hombre para ganarse el pan, para alimentarse. También escuchamos cuando Jesús es tentado, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Y Jesús dice: oiga, es que no trabajen solamente por el alimento que perece, sino por el alimento que da la vida eterna. Él es el que da el alimento para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios Padre puso su sello. A diferencia del pan que conocemos, el pan de vida dura para siempre y sacia por la eternidad. El pan de vida que da Jesús no es un alimento natural, sino espiritual, como el maná. Y Jesús nos revela que Él es el pan de vida que da la vida por siempre y para siempre. Mire, ahorita que hablábamos del maná, fue ese pan que le dio Dios al pueblo de Israel cuando estaban atravesando el desierto. Y era que ese pan era suficiente para alimentarlos durante el camino. Pero ese pan tenía algo que se agotaba, no se podía guardar ese pan, sino que cada día había que renovarlo. Y ese pan le daba las fuerzas necesarias para seguir caminando en el desierto. El maná, ese alimento que les daba Dios, era suficiente para ellos, ¿qué? Sostenerse.
poder seguir caminando en el desierto. Y Jesús les dice, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y trae la vida al mundo. Claro, enseguida la gente le dijo, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. Y el que cree en mí jamás tendrá sed. Y es que usted y yo tenemos un deseo de eternidad. Nosotros no nos saciamos con tantas cosas. Usted y yo comemos y al rato ya tenemos hambre. ¿Por qué? Porque no todas las cosas nos sacian. No todas las cosas nos sacian a nosotros. Pero el pan que nos da Jesús es el que nos quita el hambre espiritual, que nos llena nuestra vida y que hay que seguir comiendo. Hay que seguir alimentándonos de él. Jesús les dijo, no, el pan que les dio Moisés le va a hacer dar hambre. Pero el que yo doy vivirá para siempre. Y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Es decir, ese pan o el pan de alimento que nos provee Dios, porque el maná lo provee Dios, pero el pan de Dios es Dios mismo hecho pan. Es decir, el pan del maná, el pan que daba, era un pan que proveía Dios. Pero Jesús es el pan hecho Dios. Es Dios hecho pan que se da para alimentarnos. Este pan que desciende del cielo, para aquel que no lo coma muere. Y si usted no se alimenta espiritualmente de la palabra, de la Eucaristía, usted se debilita espiritualmente. Si usted no come, si usted no se alimenta, usted se puede quedar en el desierto de la vida. Y tenga la certeza de eso. Si usted no come Jesús, si usted no come su palabra, si usted no come su palabra, usted sabe qué va a pasar. Va a estar raquítico espiritual, va a ser un anémico espiritual y se va a morir espiritualmente. El pan que desciende del cielo, quien no coma no muere. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, porque el que coma de este pan vivirá eternamente. Y es que son felices los que coman este pan, dice el Evangelio de Mateo. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Yo quisiera hacerte una pregunta hoy. ¿Tú tienes hambre de Jesús? Como dice un canto, tengo hambre de ti. Hambre de tu poder, de tu fragancia. Tengo hambre de ti. Si usted tiene hambre de Dios, búsquelo. Porque hay cosas que no nos van a saciar. Este mundo no nos va a saciar. Este mundo nos va a dejar con más hambre. Pero el pan, el mismo Jesús que se da, es el pan que nos sacia. Para tener hambre de Jesús debemos haber probado su bondad, su alegría, haber experimentado su justicia al menos alguna vez. Solamente repite el pan de Dios, aquel que ha probado a Dios. Cuando hemos tenido una experiencia con Dios, nada más podrá satisfacerte. Mire, es como usted comer comida rápida y comer caviar. Mira, usted puede comer comida rápido constante. ¿Por qué? Porque es más barata, es más económica. Pero cuando usted come una comida especial, cuando usted come una comida gourmet, cuando usted lo invitan a un banquete, usted sabe que esa comida tiene cosas que no tiene la comida rápida. ¿Sabe por qué? Porque esa es especial. Y usted dice, no, es que yo volvería a comer un buffet, solo que económicamente no me alcanza. Pero yo volvería a comer un buffet antes que la comida rápida. ¿Sabe por qué? Porque esa verdaderamente
nos llena, nos deslumbra, nos hace sentir importantes. Esta comida es gratis, es Dios que se da. Y no necesita gastar un peso, solamente acercarse a Él. Solamente acercarse a Él. Mire, los judíos murmuraban, todos alrededor murmuraban. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Mira, y desde el Antiguo Testamento murmuraban contra Moisés también. Tenían dureza del corazón, se rebelaron contra Dios. Cuando uno ve y lee el Evangelio del pan de vida, uno se da cuenta que los judíos comenzaron a murmurar. Muchos de los discípulos que estaban cerca se comenzaron a alejar porque había dureza en el corazón. Cuando uno es dócil al Espíritu, uno puede reconocer que ese Jesús es lo que yo necesito para vivir. Es lo único que a mí me sacia. Es lo único que yo necesito para yo vivir, para alimentarme. A mí me encanta la respuesta de Jesús. Porque les da a entender que el ser humano no puede ser un autodidacta de la fe, ni mucho menos pueda autoconstruirse una relación con Dios. La fe ante todo es un encuentro entre Dios que se revela en su Hijo, don y gracia. El ser humano que responde siguiendo al Hijo. Si Él te dice que Él es el pan de vida, llega hacia Él. Él es el pan de la vida. Nutrirse equivale a creer. Cuando usted cree en Dios, usted se nutre. Cuando usted cree en la fuerza y el poder de Dios, uno se nutre. Cuando usted le cree a Dios y usted se come a Dios, usted le cree. Pero sucede en una metabolización inversa. No es el creyente que metaboliza el pan de vida, sino el pan que metaboliza el creyente. Usted me puede escuchar esto, ¿no? No es el creyente que metaboliza el pan. Es decir, usted se come el pan y usted hace su proceso. No, metabolizar el pan, no. Sino el pan que metaboliza el creyente. Expresión que tiene mucha similitud con la expresión de San Pablo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Cuando usted come a Dios, usted se parece a Dios. Cuando usted deja de comer a Dios, usted se parece a la gente del mundo. Pero cuando usted se come a Dios, cuando usted se alimenta de Dios, cuando usted se alimenta de su palabra, cuando usted se alimenta de Jesús, Cristo vive en ti. Te pareces a Jesús. Por eso Pablo podía decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cuando yo me alimento de Dios, yo soy lo que como. Ey, escúcheme, yo soy lo que como. Si yo como Dios, me parezco a Dios. Hoy que está la cultura de la gente fit, la gente que va que hace ejercicios, que va al gimnasio y que se cuida en la alimentación, usted le ve los cuerpos y dice, wow, esta persona se alimenta bien, esta persona cuida su cuerpo. Lo mismo pasa. Cuando usted come a Dios, usted se parece a Dios. Usted va teniendo un parecido a Dios. Y por eso Pablo dijo, no, es que ya yo no soy el que vivo. Es Cristo quien vive en mí, porque ya he comido a Cristo, ya me he alimentado de Cristo. Mire, Benedicto XVI decía una frase que me gusta. El centro de la existencia, lo que da sentido y firme esperanza al camino de vida, a menudo difícil, es la fe en Jesús, el encuentro con Cristo. El encuentro con Cristo es el que me lleva a mí a alimentarme del pan de la vida, comerme a Cristo en la Eucaristía, orar. Él es el pan de mi vida. Es el verdadero pan del cielo, no es uno de los panes. Usted va a una panadería y ve
Que las mogollas, usted ve el pan de queso, el pan de bocadillo, y qué rico, usted ahí no se vuelve loco. Para mí es como un palacio cuando voy a una panadería. A mí me encanta el pan. Yo no sé por qué me encanta tanto el pan. Tanto me encanta el pan que Jesús se hizo pan. Oye, y a mí me encanta el pan de una manera, pero loca. Me encanta el pan. Pero Jesús, imagínense todos los panes juntos. Él no es solamente uno de los panes. Él es el pan que da la vida. Él es el pan que te... ¡Wow! Sabroso, sí, sabroso. Él es el pan que nos alimenta, que nos fortalece. Sus palabras son alimento para nosotros. Él es el pan de la vida. Y que viene a ti para sostenerte y alimentarte. Hay mucha gente que lo rechaza. Lo rechaza en la Eucaristía. Lo rechaza en la cena del Señor. Rechaza su palabra. Y por eso es que el mundo está así. Porque el mundo está hambriento. El mundo tiene hambre de Dios. No se come a Dios. Yo quiero que usted y yo entremos a la presencia de Dios y nos alimentemos de Él. Y quisiera hacerle una pregunta hoy. ¿Usted tiene hambre de Dios? ¿Usted tiene hambre de Dios? Vamos a comer a Dios, que es nuestro alimento verdadero. La comida más balanceada. Así como el maná tenía los nutrientes necesarios para que el pueblo caminara en el desierto, así Jesús es el alimento por excelencia que nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, a no desfallecer, a santificarnos y a parecernos a Dios. Mire, este pan tiene unas características especiales, el pan de Jesús. Y yo quiero que usted lo anote porque con eso concluimos este momento de reflexión en este episodio. Jesús es el pan de vida, ¿por qué? Porque me alimenta. Él me alimenta. Dice él que me da vida eterna, es decir, este pan me da vida. Me alimenta de tal manera que me da vida, me da vida, me da vida. Y si yo como él, estoy sano. Y tercero, este pan hace que me parezca a él. En la medida que yo como más a Jesús, me voy pareciendo más a él. Arte Christi, es decir, otro Cristo. En la medida que yo voy comiendo a Dios, me voy pareciendo a Dios. Por eso, el que coma mi carne habita en mí y yo en él. Yo habito en él y él habita en mí. A mí me encanta una frase de Pío de Pietrelcina. Cuando comía a Jesús en la Eucaristía, él decía algo muy hermoso. Y yo siempre intento decirlo cuando comulgo. Tú en mí y yo en ti. Qué misterio tan grande. Tú en mí y yo en ti. Me parezco más a él. Tú en mí y yo en ti. Tú estás y te quedas en mí. Su cuerpo y su sangre nos dan vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que hace.